Hoy lo que estaremos viendo es la colección de cartas conocidas como las cartas pastorales, que específicamente el conjunto son estas tres cartas que en el orden en que están en nuestras versiones están de manera consecutiva: primera, segunda a Timoteo y la carta a Tito, conocidas así como epístolas pastorales. Estas forman una unidad por cuanto son las únicas cartas del Nuevo Testamento dirigidas a individuos con tales responsabilidades pastorales. Hay otra carta del apóstol Pablo que va dirigida a un individuo específicamente, y es a Filemón. Pero en este caso no se especifica que Filemón sea el pastor de la iglesia, y no hay instrucciones en un sentido al ministerio pastoral. Entonces queda descartada. Pero tenemos estas tres cartas dirigidas a personas que ejercen el ministerio pastoral, y que la esencia de la carta tiene este sentido de instrucción al ministerio pastoral. Entonces vamos a analizarlas, estas cartas, las epístolas pastorales. Comenzando con la primera carta a Timoteo, que tal vez junto con la carta a Tito fue escrita en el mismo periodo. Doy un bosquejo general de la carta que puede ayudarles a entender un poco la esencia de esta carta. Comienza en el capítulo 1, versículo del 1 al 2 con la salutación. Después vienen instrucciones con respecto a las falsas enseñanzas. Primera a Timoteo 1 del 3 al 20. Después vienen instrucciones con respecto a la iglesia, capítulo 2 del versículo 1 al 3:16. Después vienen instrucciones con respecto a los falsos maestros, capítulo 4, versículo del 1 al 16, e instrucciones respecto a las responsabilidades pastorales, capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 2. Y por último tenemos las instrucciones con respecto al hombre de Dios, capítulo 6, versículo del 3 al 21. Ahora analizamos lo que es la procedencia, es decir, desde dónde se escribió esta carta. La mejor sugerencia es que esta carta fue escrita desde Macedonia. En el capítulo 1, versículo 3 tenemos indicios de esto. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Entonces tal vez estaba en Macedonia o cerca de Macedonia cuando el apóstol Pablo escribe esta carta. Pablo escribe reiterándole el cargo que ya le había hecho a Timoteo cuando lo dejó en Éfeso. Aquí entonces va de la mano hacia dónde va dirigida la carta, que es a la ciudad de Éfeso, específicamente a la iglesia de Éfeso, al pastor o comisionado apostólico que estaba en esta ciudad para poder lidiar con algunas situaciones que habían estado en esta iglesia. Timoteo como comisionado apostólico. La fecha: Pablo escribió esta carta después de su liberación de su primer encarcelamiento en Roma, probablemente. Entonces hemos de fecharla durante la década de los 60. Y esto se ve porque durante sus 3 viajes misioneros, específicamente sobre sus últimos 2 viajes misioneros, el apóstol Pablo, aunque visitó uno de los viajes estuvo en Éfeso, en el otro vio a los hermanos solamente en Mileto, a los hermanos de Éfeso. No hay indicios de que haya dejado a Timoteo ahí después que haya ido a Macedonia. Entonces probablemente este es un cuarto viaje que hace el apóstol Pablo después de haber salido por primera vez de prisión, es decir, entre el año 62 y el año 64. En ese transcurso es en donde Pablo hace este viaje y deja a Timoteo en Éfeso para corregir algunas cuestiones e instruir a la iglesia de Éfeso. Entonces probablemente el apóstol Pablo lo escribe entre el año 62 y el año 64. La tradición dice que el apóstol Pablo fue muerto en el año 68. Entonces si le restamos 2 años de prisión
que estuvo en Roma en su segundo encarcelamiento. Podemos restarle al año 66, pero la persecución fuertemente comenzó en el año 64, entonces tal vez fue un poco más complicado ejercer un ministerio. Entonces probablemente, ejercer un ministerio de la dinámica como el apóstol Pablo lo hacía visitando hacia las iglesias. Se calcula entonces que entre el año 62 y 64 es que escribe esta carta a Timoteo. Entonces, en general, parece haber más pruebas en apoyo de la primera fecha, del 62 al 64 entonces. Destino, específicamente este hombre Timoteo. Versículo 2 del capítulo 1, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Tal y como se presenta entonces en la carta, va dirigida a este joven. Ahora, algunos han sugerido que la carta era escrita a más de una persona, según lo que se dice en el capítulo 6, versículo 21, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Gracia sea contigo, amén, o gracia sea con vosotros. La expresión la gracia sea con vosotros podría traducirse también como un plural, no como un singular, como se encuentra acá. Y por lo tanto, algunos han argumentado que esta carta no fue concebida para Timoteo, sino para más hermanos, para otras personas también. La transmisión a la congregación entonces de esta carta. Pero de manera general, la carta sin duda presenta una idea bastante personal. En toda la carta se ve que va dirigida a Timoteo y se refiere a él en varias ocasiones como hijo Timoteo, como tú, hijo mío, Timoteo. Capítulo 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 14, capítulo 4, versículo 12, capítulo 5, versículo 23. Es posible entonces que se esperara que las enseñanzas de esta carta la recibiera Timoteo, pero a la vez transmitiera su esencia a toda la congregación. Aunque era una carta individual, iba dirigida entonces también de una manera secundaria a toda la iglesia. Ahora, el autor, hay consenso dentro de la tradición que es el apóstol Pablo, Policarpo, Atenágoras y otros autores apostólicos determinan que Pablo fue el autor, y sin duda en la misma carta tenemos que Pablo es el autor. Capítulo 1, versículo 1. Esto es en cuestión a primera a Timoteo.